¿Cómo están, chicos? El día de hoy hablaremos acerca del teorema de Pitágoras, un teorema famoso que aplica para los triángulos rectángulos, es decir, triángulos que contengan un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces, como podemos ver acá en la pantalla, hay 4 triángulos rectángulos, puesto que cada uno de ellos tiene un ángulo de 90 grados. De ahí el nombre de triángulo rectángulo. Y para un triángulo rectángulo se cumple el siguiente teorema que dice: en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos o de los lados. Entonces tenemos acá, vamos a ver cuál es la hipotenusa y cuáles los catetos. En un triángulo rectángulo, el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa y se encuentra frente al ángulo recto. A simple vista se los puede identificar. Esta es la hipotenusa. En el segundo ejemplo tenemos la hipotenusa acá abajo. En el tercero, esta es la hipotenusa. Y en el cuarto tenemos la hipotenusa. En todo triángulo rectángulo existe una hipotenusa y dos catetos. Los catetos son los lados que conforman el ángulo recto, es decir, cateto, lo vamos a numerar, cateto 1 y cateto número 2. Indistintamente cuál sea el 1 o cuál el 2, ambos son catetos. Cateto 1, cateto 2, a este le vamos a llamar cateto 1 y cateto 2. De la misma forma, cateto 1 y cateto 2. Ahora, el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Es decir, que para calcular la hipotenusa se suman los cuadrados de los catetos. De esta misma fórmula o de este mismo teorema se puede deducir que para calcular un cateto, por ejemplo el cateto 1, de la hipotenusa, obviamente al cuadrado, se resta el otro cateto, es decir, si estoy calculando el cateto 1, le resto de la hipotenusa el cateto número 2. Y de esta forma tengo el teorema de Pitágoras para calcular un cateto. Dicho esto, vamos a ir a la práctica y veamos cómo se hace. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo y dice calcular el lado faltante. Sabemos que el lado más largo es la hipotenusa y los lados más cortos son los catetos. En esta figura, un cateto vale 5, el otro vale 7 y el lado faltante es x o la hipotenusa. Establecemos el teorema de Pitágoras en primer lugar. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa, en este caso la hipotenusa está representada por una letra x, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 7 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esas son las dos expresiones que tenemos como catetos. De acá despejamos x, tenemos x cuadrado igual 7 al cuadrado, que es 49, más 5 al cuadrado, que es 25. Sumamos estas dos expresiones, tenemos 74. De esta expresión sacamos la raíz cuadrada, en ambos casos simplificamos potencia con raíz para dejar únicamente la hipotenusa y no así al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada de 64, la podemos dejar ahí o simplificar el radical o valores decimales que sería 8,602. Con 3 decimales es suficiente y hemos calculado el lado faltante. Vamos con un segundo ejemplo, tenemos calcular el lado faltante y en esta ocasión el lado faltante claramente es un cateto. Tenemos que la hipotenusa vale 10, uno de los catetos vale 8 y un cateto está faltando.
Entonces sabemos que este es el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa y este para calcular uno de los catetos. Como nos está faltando un cateto, utilizamos nuestro teorema de Pitágoras para el cateto. Entonces decimos que el cateto faltante al cuadrado, es decir, x al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, 10 elevado al cuadrado, menos el otro cateto elevado al cuadrado, es decir, 8 elevado al cuadrado. Calculamos, tenemos x cuadrado igual 10 al cuadrado, que es 100, menos 8 elevado al cuadrado, 64. Restamos 100 menos 64, 36. Como hemos visto en el ejemplo anterior, eliminamos la potencia sacando raíces cuadradas a ambos lados y nos quedamos solamente con x que representa el cateto. La raíz cuadrada de 36 es 6 y hemos calculado el lado faltante. Veamos algunas aplicaciones de este teorema. Dice el siguiente enunciado. En una escalera de 65 decímetros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared. ¿Qué altura en decímetros alcanza la escalera? Como podemos ver, ahí está la figura. La escalera se apoya, la escalera dice acá, mide 65 decímetros, por tanto es la longitud de la escalera. Y dice, se apoya una pared vertical, eso nos garantiza que acá hay 90 grados, y el pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared, formando así un triángulo rectángulo. Luego pregunta, ¿qué altura en decímetros alcanza la escalera? Es decir, nos está consultando sobre la longitud de este lado. Como hemos visto en el teorema de Pitágoras, la escalera representa la hipotenusa. 25 decímetros representa uno de los catetos y el lado faltante es otro cateto de este triángulo rectángulo. Es decir, tenemos que calcular este cateto que está faltando. Con el teorema de Pitágoras, para calcular un cateto, tenemos que el cateto faltante, o sea, x al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, en este caso 65 decímetros elevado al cuadrado. Luego tenemos menos el otro cateto elevado al cuadrado, que sería en este caso 25 decímetros al cuadrado. Calculamos esto, tenemos que x cuadrado es igual a 65 al cuadrado menos 25 al cuadrado. Ustedes pueden sacar esto en sus casas con su calculadora. El resultado, 3600 decímetros cuadrados. Finalmente tenemos que extraer las raíces cuadradas de esta expresión para simplificar la potencia con la raíz y saber la longitud del cateto faltante. La raíz cuadrada de 3600 es 60 y la raíz cuadrada de decímetros al cuadrado son simplemente decímetros. Es decir que el cateto faltante mide 60 decímetros y representa la altura que alcanza la escalera. Entonces damos como respuesta que la altura que alcanza la escalera es de 60 decímetros. Y hemos aplicado el teorema de Pitágoras en situaciones reales. En un último ejemplo dice, una letra N se ha construido con 3 listones de madera. Los listones verticales miden 20 centímetros, como vemos acá en la figura. Los listones verticales miden 20 centímetros. Y dice, y están separados por 15 centímetros. La distancia entre listón y listón es de 15 centímetros. Luego dice, ¿cuánto mide el listón diagonal? Y fíjense que acá nuevamente se está formando nuestro triángulo rectángulo, puesto que al ser verticales los listones, significa que hay un ángulo de 90 grados. Por tanto, tenemos que si el listón vertical mide 20 centímetros, está representando a un cateto y 15 centímetros está representando al otro cateto.
La pregunta es ¿cuánto mide el listón diagonal? Y nos están consultando por la longitud de la hipotenusa. Utilizando el teorema de Pitágoras, para calcular la hipotenusa, tenemos acá que a elevado al cuadrado, fíjense, ya tenemos escrito acá, a elevado al cuadrado es igual a un cateto, 20 centímetros al cuadrado, más el otro cateto que es 15 centímetros elevado al cuadrado. Calculamos esta expresión, 20 al cuadrado más 15 al cuadrado es 625. Esta expresión está al cuadrado, por tanto le sacamos la raíz cuadrada y simplificamos para sacar la longitud de la diagonal. La raíz cuadrada de 625 es 25. La unidad de medida en este caso son los centímetros. O sea que el listón diagonal mide 25 centímetros. De esta forma se utiliza y se aplica el teorema de Pitágoras. Si queremos calcular la hipotenusa, sumamos los catetos y si queremos calcular un cateto, de la hipotenusa restamos el otro cateto, siempre elevado al cuadrado. Muy bien, esperamos que esta explicación breve sea entendible y los vemos pronto en un video nuevo.